que tengo aquí abierto la presentación. Estoy... ¿Me permitís ya compartir o no? Es que no. Es que me deja bandeja de entrada, Chrome. Sí, que igual hay que darla. Sí, estoy en lo de la pestaña, pero como que me deja Chrome, pero no lo que tengo en el escritorio. No sé si es asistente o moderador. Convertir en moderador. Le voy a ver ahora si te deja. Uy. ¿La he echado? Sí. Hombre, no la echéis a ella precisamente. Pues te he Está convertido en silenciada, moderadora, Marta. pero te he echado. Así que Sí, a ver si funciona. lo único que sigue es silenciada, ¿eh? ¿Ahora os sale? Sí, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, perfecto. Ahora estás en... Puedes hablar y todo. Sí. Vale. ¿Y veis la Sí. presentación? Sí, sí, sí. Vale. ¿Como grande o bien, ¿no? Normal. No sé. No, está como si no lo hubieses dado a presentar todavía, pero bueno. Ah, pues está en mi pantalla, ya sale. ¿No veis el cambio de diapositivas? Nada. No. Vale, espera. No. Ay, pues me sale dejar de compartir. A ver, vuelvo a compartir. Supongo que es la vista de moderador la que estábamos viendo. Pues a ver, un segundito. ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿Me Igual, seguís viendo a igual. mí sin más? ¿O qué? ¿No veis la presentación? Sí, Se ven, pero las se ve, pero diapositivas. pequeña. Sí, como si no hubiera dado a compartir pantalla, o sea, ampliar en la pantalla. ¿Y ahora? Pues estáis en modo grande, no sé. A mí os veo grandes, jolín. O sea, veo la presentación en grande. A ver, pero en la pantallita que hay en la barra de abajo, casi a la derecha, pero no del todo, donde está Sí, sí, la ya lo barra de sé. los Sí. volúmenes, ¿has pulsado en esa pantallita? Sí, claro, estoy en vista moderador. ¿Vosotros veis también en vista moderador o no? Nosotros vemos las diapositivas que te quedan por pasar en una columna a la izquierda y la Vale. diapositiva presente en una columna a la derecha. Vale. ¿Que tienes dos pantallas? ¿Estás utilizando dos pantallas? Ahí, dale ahí. Sí. ¿Ahora? No. No. Habrá que cambiar el modo de presentación o algo así. ¿Usas una pantalla o dos pantallas? Una. Una. Ah, porque esto a veces pasa cuando tienes dos pantallas. O sea, yo os veo a vosotros en una vertical y yo tengo todo el PowerPoint grande en mi... Vaya, por Dios. Prueba, ¿le has dado a probar a compartir directamente tu pantalla en vez del PowerPoint? No compartir el programa, sino la pantalla completa. Mm. Incluso sonido, compartir Te debe dar contenido. la opción. Cuando le das a compartir, te tiene que dar la opción de compartir el PowerPoint solamente o la pantalla completa. La pantalla completa suele funcionar mejor. Así. No, estamos en el mismo, ¿no? En el mismo Pero punto de si lo partida. vemos, que lo vemos bien así, venga, ¿qué más da? Sí. No sé. A ver, que lo intento. Jolín, ya lo sé, pero si otras veces sí que funciona. Bueno, pues hoy no, pues dale, usa esto y ya está, si no, no Sí, pasa sí. nada. Sí. Solo contenido. En paralelo es lo que me decías, a lo mejor, o modo reportero. Es que aquí
Si le das a lo mejor lo toda de la vista de pantalla. moderador. Si alguna vez esas opciones, Ahora está muy gracioso lo que ha salido. ¿Qué ha salido? No sé. Pues estás tú dentro de la diapositiva. Ah, pues no es muy útil eso porque vamos, ya lo tenéis muy vista. Fondo contenido en paralelo. ¿Ahora salgo ya de la diapositiva o no? Sí, ya Ahora estás estás al normal. lado, sí. Vale, y vosotros lo seguís viendo pequeño con la otra siguiente que viene. sí. Sí. Un algo así. Joder. Pues bueno, no sé. Pero Está bueno, que Esperamos da que no se ve igual. mal, que O sea, así estaba muy bien. Que no si seáis lo vemos en esclavos del pequeño. PowerPoint este. Ahora se ve tu pantalla. Yo creo que ahora si lo abres directamente sí que se va a ver. ¿Y ahora? Bueno, Ahora se va del modelo. ¿Otra vez moderador? Es otro moderador. Otro moderador diferente. No puede ser esto, no hay tantos moderadores aquí. ¿Así? Igual. Es que no os veo, si yo me pongo a mí no os veo, entonces si no me... Ahora no sabe nada. No nos estás compartiendo. A ver, Dios mío. Sí, tampoco se ve mal, Marta? O sea, se ve pequeñito, pero Sí, lo vemos sí, bien. que maximice la parte del... Auméntalo todo lo que puedas y ya está. La parte izquierda de la diapositiva por pasar, que la hace chiquitita y que la otra, la parte derecha, la veamos un poco más grande y ya está. No, no hay forma. Ahí. Auméntalo lo máximo que puedas y ya está. Ah, pero es que no tiene ningún sentido que salga así, la verdad. Ya. Ahora Ya sí. está. Ahora. Ahora sí. No toques nada. No, toques no voy a nada. tocar ya más, porque si no, no sé si vamos a llegar a... Así bien, Sí, más ya o está menos. perfecto. Vale. Bueno, pues disculpad los problemas. A ver, la sesión o lo que os voy a comentar yo hoy, como lleva el título en la información que nos pasó Álvaro, es resultados, autoexperiencias anormales, espero que os, en biotipos. Que esto viene siendo, espera a ver si os minimizo porque si no vosotros os veo muy grandotes. Esto viene siendo básicamente el siguiente paso, bueno, son los resultados que han dado lugar. Espera, que ahora yo no puedo pasar las diapositivas. Esperad, aquí. Vale, estos resultados son los que han dado lugar a un artículo que está pendiente de aceptación, en el que el primer autor es el doctorando Luis Sobrino y que lo entendemos como un paso más en la línea de las investigaciones que se han venido realizando en los últimos meses / años en el grupo de investigación Sucede, en el que aquí aparecen una serie de artículos que van un poco en esta línea. Presidiendo la diapositiva, veis el que de alguna manera también articula la forma de plantearnos el diseño, en el que se ha planteado el grupo, el diseño de biotipos, ¿no? Atendiendo a la definición y descripción de clúster por el grado de deterioro cognitivo, y los otros artículos que veis en vuestras pantallas son las investigaciones que se han venido realizando en las que hay una implicación de las experiencias anómalas del yo y cómo los resultados hablan a favor de una relación con las disfunciones en la descarga corolaria o su implicación y su relación con los déficits cognitivos y también con el estado cerebral hipersincrónico. Entonces, este futuro artículo pendiente de aceptación y de publicación es como, bueno, como decía antes, como un paso más en esta línea de trabajo. Como todo artículo sigue la estructura habitual de introducción, material y métodos, resultados y discusión, en el que, a modo de recuerdo, es algo de lo que ya hemos venido hablando en reiteradas ocasiones, pues es lo que es la presentación de las experiencias anómalas del yo, ¿no? Como esa capacidad o esa perturbación, ese trastorno del yo que está presente en algunos pacientes y que hace referencia
a esa dificultad o esa perturbación desde el punto de vista fenomenológico en la identificación del yo mismo en el sentido individual y de su entorno. Estas alteraciones incluyen áreas que tienen que ver con la cognición, con la conciencia, con esa capacidad de identificarse en primera persona, con características desde el punto de vista de la corporalidad, de la limitación del yo, que esto os suena que constituyen a su vez cada uno de los dominios que luego se evalúan con las herramientas de evaluación. Las experiencias anómalas del yo, estos trastornos del yo, comprometen a la ipseidad, ¿no? Entendida la ipseidad como esa característica del individuo para definirse como un ser independiente de su entorno y identificarse como sí mismo, y en el que la perturbación de la ipseidad se ha visto presente y alterada en los pacientes con psicosis, los pacientes diagnosticados con psicosis desde estadios tempranos, incluso de fases prodrómicas, que además se han visto cuando hay una perturbación de las experiencias anómalas que están presentes y estables a lo largo del tiempo, también identificados en sujetos de alto riesgo y también dentro de las psicosis afectivas, ¿no? O de los trastornos bipolares. Además, se ha descrito que existe una relación entre la presencia y la severidad de las experiencias anómalas del yo en los sujetos con esquizofrenia y una afectación o una perturbación en la descarga corolaria, entendiendo la descarga corolaria como un mecanismo que tiene que ver con la capacidad de carácter preconsciente para identificarse como un sujeto en sí mismo y también separado del mundo, ¿no? Y o sea, la capacidad del individuo de identificar de forma preconsciente los estímulos sensoriales como propios o ajenos, ¿no? Entonces, se ha descrito que en los sujetos, la descarga corolaria en los pacientes sanos, el grado de afectación de descarga corolaria, si estableciéramos así unos niveles, pues los sujetos sanos, el grado de afectación es o ausente o muy baja. En el nivel intermedio serían los sujetos con diagnóstico de trastorno bipolar y los sujetos que se han identificado mayor grado de afectación de descarga corolaria son los pacientes diagnosticados con psicosis. Pero además, para realizar un estudio de estas experiencias anómalas del yo, es importante también tener en cuenta o tener en referencia los hallazgos y las investigaciones que también relacionan las experiencias anómalas del yo no solo con la perturbación, con las alteraciones en la descarga corolaria, sino también en la cognición. Y en esa línea hay distintos estudios, algunos de ellos contradictorios y otros realizados en nuestro propio grupo, que identificaron que existe una relación entre las experiencias anómalas del yo y la cognición general, en concreto en varias áreas de la evaluación de la cognición, como es la velocidad motora fundamentalmente, y luego veremos con qué otras afectaciones de las experiencias anómalas del yo. Si bien es cierto que las alteraciones entre la cognición y los pacientes con esquizofrenia no son resultados generalizados o en todas las investigaciones, y sí más bien o fundamentalmente parece que sugieren que la presencia de experiencias anómalas del yo se relaciona con la severidad. Por tanto, además, la descripción acorde a las investigaciones previas de definición de biotipos dentro del espectro psicótico, incluyendo también la psicosis o sea, los trastornos bipolares, las psicosis afectivas y no afectivas, parecen especialmente relevantes a la hora de entender la definición de biotipos, y en concreto la posibilidad de la definición de los biotipos atendiendo a el grado de déficit cognitivo, en el que, y este es el punto de desarrollo de la hipótesis de este artículo, que es que la presencia de experiencias anómalas con una mayor afectación podría ser característica de un biotipo, en concreto el biotipo definido con mayor déficit cognitivo. Esta es la hipótesis de este artículo, es decir, que los pacientes o los sujetos que presentan un mayor déficit cognitivo como criterio definitorio se relacionan con la presencia
y de mayor severidad en las experiencias anómalas del yo. Esta es la hipótesis de estudio, y para demostrar o para evaluarlo se ha realizado el análisis con una muestra que incluía a 83 pacientes diagnosticados de esquizofrenia, de los cuales 61 eran pacientes crónicos, 22 primeros episodios y 30 con el diagnóstico de trastorno bipolar, todos ellos siguiendo los criterios del DSM-5. Contaba la muestra también con 22 controles sanos. Los criterios de exclusión de los pacientes, pues como en otras investigaciones realizadas en el grupo, era la presencia de trastornos neurológicos, antecedentes personales de traumatismo cráneoencefálico que implicara pérdida de conciencia, el consumo activo de sustancias excluyendo nicotina y cafeína, tener una capacidad intelectual por debajo de 70, así como criterios de exclusión también era que los controles, los participantes controles estuvieran en tratamiento psiquiátrico, así como cualquier otro diagnóstico dentro de los diagnósticos de esquizofrenia o trastornos bipolares en los participantes. Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado por escrito, y este estudio contaba con la aprobación de los comités éticos del Hospital Clínico, que es donde se ha llevado a cabo. Para la evaluación de las experiencias anómalas del yo se realizó o se utilizó el inventario IPASE, del que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, así a modo de mega rápido recordatorio. Es un inventario autoaplicado de 57 ítems en el que el individuo debe contestar cuánto de acuerdo o desacuerdo se muestra con respecto a los enunciados que se los plantean. La evaluación del IPASE nos va a dar una puntuación total y una puntuación en cada uno de los 5 dominios que lo conforman, ¿no? Las preguntas, que son preguntas que van dirigidas a explorar la cognición, preguntas dirigidas a explorar el autoconocimiento, la conciencia, la somatización y la delimitación del yo. Y bueno, en estas diapositivas aprovecho otra vez para colocar o mostraros el inventario en la versión española, que es la que utilizamos para la evaluación de las experiencias anómalas del yo en la muestra de estudio. Entonces, esos 57 ítems con una escala del 1 al 5. ¿Cómo se distribuye la muestra? Pues los criterios siguen el de la definición de clúster, atendiendo a la investigación que se hizo en el grupo y que está desarrollada en el grupo en el artículo que publicó Inés de hace ya, bueno, y todo el grupo de investigación, pero como primera autora Inés allá en el 2021, en el que, acorde a esta investigación y a los estudios complementarios, se pudieron definir dos clústeres, o se definieron dos clústeres atendiendo al grado de severidad o de afectación cognitiva. La evaluación cognitiva suponía el desarrollo o el pasar una serie de escalas, en concreto la VAX y el porcentaje de perseverancia de errores. Con la Wisconsin se realizó un análisis factorial y un análisis de métodos, y como consecuencia, partiendo por tanto de estos criterios, se pudieron también establecer en la muestra nuestra de estudio dos clústeres. El clúster 1 era aquel que estaba caracterizado por una mayor afectación o una afectación cognitiva severa, y además, junto con esta mayor afectación en el área cognitiva, se identificaron otro tipo de alteraciones anatómicas, tanto en el tálamo como en el hipocampo, como en el grosor cortical, y también a nivel de los síntomas clínicos, y también un estado cerebral hipersincrónico. Esas serían las características del clúster 1 por definición, y el clúster 2 era aquel que estaba caracterizado por tener déficits cognitivos moderados o menos pronunciados, así como las disfunciones funcionales y anatómicas eran menores. Entonces, atendiendo a estos criterios definitorios de clúster con respecto a nuestra muestra de estudio, o a la muestra de estudio que queda recogido en este artículo, se distinguieron evidentemente un clúster 1 que incluía 30 pacientes y un clúster 2 que incluía 83 pacientes, de los cuales en el clúster 1 21 de ellos tenían el diagnóstico de esquizofrenia crónica, 4 de primeros episodios, 3 con el diagnóstico de trastorno bipolar, y el clúster 2, la muestra 2, el que era
con menor afectación cognitiva y con menores déficits tanto funcionales como alteraciones anatómicas. Era una muestra más amplia, con 40 pacientes diagnosticados de esquizofrenia crónica, 18 primeros episodios y 25 bipolares. La distribución por sexos pues era 19 hombres y 11 mujeres en la muestra clúster 1 y en la muestra en el clúster 2 63 hombres frente a 20 mujeres. En las puntuaciones y la evaluación que se hizo también en la muestra de controles sanos se utilizaron para, bueno, pues como referencia para luego hacer los procesos de estudio analítico de resultados y la propia discusión. En esta gráfica podéis ver las características tanto sociodemográficas como los valores clínicos de la muestra en cuanto a la distribución por edad y por sexos, junto con la evaluación de las experiencias anómalas del yo y las puntuaciones en cada una de las subescalas. Se realizaron también evaluaciones clínicas con la PAMS y la BNSN. Y también queda recogido en dosis equivalentes de clorpromacina el equivalente al tratamiento farmacológico, psicofarmacológico que mantenía la muestra. Podéis ver, aunque ahora lo veremos propiamente dicho en los resultados, pero en la propia gráfica se ve, si comparamos en la muestra de lo que serían las puntuaciones de IPATSE, tanto la muestra de controles pues tiene puntuaciones totales y en cada una de las subescalas inferiores al clúster 1, y el clúster 1 sería el que tiene las puntuaciones más altas en estas subescalas en comparación con el clúster 2. Bueno, para realizar el análisis estadístico se hicieron también estudios para identificar la relación o el posible efecto derivado de la edad y del sexo. También el estudio en comparación con la duración de la enfermedad y la dosis terapéutica se compararon entre los clústeres. La hipótesis principal de estudio, que era la evaluación de las puntuaciones totales del IPASE, tanto en la muestra de controles como en la de pacientes clúster 1 y clúster 2, se realizó el análisis estadístico de las diferencias mientras un test de Kruskal-Wallis, y también se hicieron para evaluar el ajuste con una corrección de Bonferroni. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues no se identificaron diferencias significativas entre grupos en las variables edad y sexo. Tampoco hubo dichas diferencias, no se identificaron diferencias significativas entre los clústeres en relación a la duración de enfermedad y el uso de antipsicóticos. Y las correlaciones entre las puntuaciones de las experiencias anómalas del yo evaluadas con el IPASE y las dosis de medicación, y entre las experiencias anómalas del yo y la duración de enfermedad, tampoco identificaron, fueron resultados significativos. Sí que se identificaron diferencias significativas en las puntuaciones totales del IPASE y en cada una de las subescalas, si comparamos, como os decía antes, tanto en la muestra de controles como en el clúster 1 y en el clúster 2. Y en esta línea, y de forma un poquito más detallada, comentaros que el clúster 1, que recordamos que es el grupo que incorporaba mayor afectación cognitiva y también se ha relacionado por la propia definición con mayores afectaciones funcionales y con mayor afectación también en un estado cerebral hipersincrónico, puntuaba de forma significativa más alto en comparación con los controles sanos en la puntuación total del IPASE y en las 5 subescalas, es decir, en los 5 dominios que conforman el inventario. La comparativa del clúster 1 con respecto al clúster 2, es decir, el que presenta menor afectación cognitiva por definición y también todas las demás, o sea, tiene un nivel de severidad más bajo, puntuaba de forma más severa, es decir, tenía puntuaciones más altas en el IPASE, en la puntuación total, el clúster 1 con respecto al clúster 2, tanto en la total como en 3 de las subescalas, en el dominio cognición, autoconocimiento y conciencia. Si bien es cierto que las puntuaciones en la subescala somatización y delimitación del yo no mostraron diferencias significativas entre los pacientes de ambos clústeres. Y el análisis comparativo de los resultados entre el clúster 2 y la muestra de controles sanos sí mostró puntuaciones estadísticamente significativas y más altas, es decir, congruente con lo esperado, en el clúster 2 frente a la muestra de controles, tanto en la puntuación total del IPASE como en 4 de las 5 subescalas. En la escala
conciencia fue la única en la que el clúster 2 no puntuó estadísticamente significativo con respecto a la muestra de controles. Entonces, estos son los resultados de este estudio y cómo interpretamos dichos resultados. Bueno, pues parece que las puntuaciones del IPASE, ¿no? las puntuaciones del IPASE que nos permiten identificar o describir que hay una mayor severidad de las experiencias anómalas del yo, están presentes en el biotipo que tiene una mayor afectación cognitiva dentro del síndrome psicótico, y además es en este grupo, que es el clúster 1, el que incorporaba, si recordáis, el grupo de la muestra de pacientes con mayor, con mayor número de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Por tanto, y siendo minoritarios la muestra de pacientes bipolares. Por tanto, podemos entender esto como, sin duda, un resultado novedoso y es un resultado novedoso con respecto a la literatura previa, la confirmación, por decirlo de alguna manera, de la hipótesis que planteábamos y que se había comentado en distintas sesiones de que una mayor severidad de las experiencias anómalas del yo se relaciona de forma significativa con el grupo que presenta mayor déficit cognitivo y que ha sido definido como clúster 1, ¿no? Además, sí que es cierto que, claro, se puede hacer la reflexión pero es que los pacientes controles también tienen puntuaciones en el IPASE, porque es algo que ya también habíamos referenciado o referido, es decir, podríamos llegar a pensar que un control sano puntuaría 0 en IPASE, pero esto no es así. Y en esta muestra y en este análisis hemos identificado que la muestra de controles sanos tienen unas puntuaciones de IPASE inferiores al clúster 1, inferiores al clúster 2, pero no es 0,0. Esto es así porque, en parte, y va en congruencia con otras investigaciones, resulta que hay cosas que se evalúan, es decir, hay sensaciones, experiencias que se evalúan con el IPASE y también con la herramienta experiencias del EASE, que no son entendidas como algo patológico en el sentido clínico de la palabra, es decir, tener una afectación leve o moderada en las experiencias y marcar unas puntuaciones leves moderadas en las experiencias anómalas del yo es un hallazgo esperado y no necesariamente, como decía, patológico, porque dentro de estas preguntas pues, se describen sensaciones o percepciones como son los de despersonalización, como alteraciones existencialistas, preocupaciones de tipo más existencialista que ocurren y que están presentes en población general. Pero lo que sí que es un hallazgo congruente es que es la mayor severidad de esas experiencias y no la mera presencia de las mismas lo que nos va a permitir o puede ser un criterio para discriminar entre biotipos. El grado de la severidad de las experiencias anómalas de yo identificadas en el clúster 1 es coherente además con qué personas, entre comillas, han entrado, es decir, qué grupo de pacientes han entrado a formar parte del clúster 1, siendo fundamentalmente los pacientes con diagnóstico fundamentalmente de esquizofrenia y también primeros episodios, mientras que el grupo o la muestra de pacientes bipolares son los que han caído, por decirlo coloquialmente, en el clúster 2 fundamentalmente, que son los que tienen una menor severidad o una severidad de las experiencias anómalas del yo más baja. Pero es que además las puntuaciones del IPASE en los pacientes, como habíamos comentado o como os había comentado brevemente en la introducción, se ha relacionado con la afectación y con la repercusión o la afectación cognitiva, y es coherente con los hallazgos, ¿no? Y con lo que hemos comentado antes de cómo se define o de qué forma se define el biotipo o el clúster 1. En concreto, los déficits de memoria verbal, que es en la evaluación en la VAX en la que había mayor afectación, es la que se ha relacionado la velocidad fundamentalmente con los niveles elevados de experiencias anómalas del yo. Si bien es cierto, en esta línea, es decir, la implicación
entre experiencias anómalas del yo y su relación con la cognición sigue teniendo, a pesar de que no hay muchos más estudios de las que hemos venido comentando en ocasiones anteriores, siguen dando resultados contradictorios. Lo que sí que, bueno, parece también congruente y a modo de discusión es que el clúster 1, que está caracterizado, como os decía, con mayor severidad en las experiencias anómalas del yo, también se relaciona con un estado de hiperactivación basal, también con un déficit a nivel talámico y a nivel del hipocampo y con una corteza o una menor y fallos a nivel de la anisotropía. Lo que estas alteraciones, tanto estructurales como funcionales, podemos entenderlas como implicadas en esa capacidad del individuo para hacer una integración necesaria a la hora de identificarse como sus propias experiencias como algo propio o como algo ajeno, ¿no? Y es un criterio que predispondría a tener mayores experiencias anómalas del yo y, por tanto, a formar parte del clúster 1 frente al clúster 2. Y además, investigaciones previas habían demostrado que existe una relación entre las experiencias anómalas del yo y un estado cerebral hiperactivado. Y este estado cerebral hiperactivado que tienen los pacientes de clúster 1 podría ser sin duda una base descriptiva para la definición de la implicación a nivel central, a nivel cortical de las alteraciones en la ipseidad. En línea, como también a propósito de los estudios, en concreto específicamente del grupo de Rosa, Emma y Antonio que estáis haciendo sobre la disfunción y los mecanismos implicados en la descarga coloraria y su relación con las experiencias anómalas del yo, pues esa relación está bastante asentada, ¿no? El que se han identificado en investigaciones previas la relación entre las experiencias anómalas del yo y su disfunción, y que esta disfunción parece que tiene un papel destacado en la perturbación de la ipseidad y en esa acentuación, en ese estado de saliencia que hay en los pacientes con psicosis. La presencia de experiencias anómalas del yo también en el grupo de pacientes clúster 2 sugerirían la posibilidad de la implicación de otros mecanismos biológicos que contribuirían a nivel estructural cerebral en la disfunción y que, bueno, pues sería también una parte en la que pues, seguir en la propia investigación. Sí que en el propio artículo se identifican que hay posibles fuentes de error en el contexto en concreto de qué papel puede ocupar la presencia de experiencias anómalas del yo en el contexto del simple efecto de la cronicidad frente a los pacientes de primeros episodios en el clúster 1. También la duración de la enfermedad entre los grupos puede ser, aunque para eso se hizo los análisis estadísticos para minimizar el impacto que la propia duración de la enfermedad pudiera implicar y pudiera artefactar estos resultados. Y también otras fuentes de errores que sí que es cierto que el clúster 1 incorporaba más pacientes con un nivel educativo más bajo, para minimizar la posible condición de que esto pudiera afectar a la capacidad del individuo a contestar, por ejemplo, el inventario y pase, se utilizaron o se intentó minimizar este posible efecto por la forma en la que se pasa el inventario, en el que va acompañado de una persona que puede dar explicaciones a las dudas que puedan surgir. Y si bien, o sea, por esa parte, para minimizar el impacto del nivel de estudios y de educación que pudieran tener los individuos. Como limitaciones del estudio, pues que es la muestra derivada del propio tamaño muestral, el que es relativamente pequeño y que no incluye pacientes que no estén tratados. Para ello, para minimizar esta posible limitación, la posibilidad de incorporar la muestra. Y con una muestra más amplia se plantea la hipótesis coherente con el grupo de Clemens, en la que en su caso ellos no identificaron 2 clústeres, sino 3 clústeres, es decir, la posibilidad de que con una muestra más amplia pudiéramos identificar o se podría
plantear la posibilidad de definir, en vez de 2 biotipos o 2 clúster, 3 clúster. Otra limitación del estudio es que, no se, como decía antes, que no se incluyeron muestras pacientes sin tratamiento. Derivada, otra limitación de la herramienta de evaluación de las experiencias anómalas del yo, que se ha utilizado el IPASE en lugar del EASE, que es el gold estándar. Pero bueno, con todo en su conjunto y pese a estas limitaciones, sí que parece relevante y significativo el hallazgo en su conjunto de dichas investigaciones, ¿no? En el que, un poco por concluir, la hipótesis de la que se partía, que era que las experiencias anómalas del yo, cuando están o existe una mayor afectación, coincide con el grupo, es decir, con el clúster que presenta a su vez mayor deterioro cognitivo, mayor déficit cognitivo y además mayores alteraciones en el estado cerebral hipersincrónico, afectación de la descarga corolaria, ¿no? Es decir, parece de alguna manera que se está perfilando un clúster, ¿no? En el que confluyen todas estas características en su conjunto. Y esto sería todo. ¿Hola? Hola, hola. Hola. Vale, es que como os he... no sé si os digo. Hombre, ver las cosas así, desde luego, claro, da una perspectiva de que lo que estamos haciendo en el grupo pues tiene sentido, es muy, muy coherente, merece la pena, ¿no? También es verdad que hablar de nuestros propios artículos da la sensación de que somos un grupo estos de psicoanalistas que leen sus propios Bueno, textos y los y se admiran de sí mismos, ¿no? Pero vamos, pero yo creo que sí, que ahora mismo debemos tener una muestra un poco más grande probablemente, ¿no? Porque los sujetos que se han metido aquí pues son de hace un año más o menos y habremos metido unos 20 o 20 y tantos personas más. Entonces, bueno, pues se puede ampliar un poco más. la N de esta muestra es pues 83 más 30 más 20. O sea, Sí, lo que pasa es que los más recientes, bueno, pues no está calculado el biotipo al que pertenecen, pero bueno, eso para un futuro próximo podemos hacerlo. hombre, yo sí que la perspectiva así, o sea, es la sensación de que, bueno, lo que hacía la observación final, como que se va, que son resultados como muy consistentes y muy coherentes, es decir, es como cada vez el clúster 1 va teniendo un guión más, ¿no? Una característica clínica más que en las distintas investigaciones y, ¿no? Es lo que se va añadiendo permite perfilar de forma cada vez más completa, atendiendo a distintas características neurofisiológicas, Claro, clínicas, cognitivas. claro, Perfiles. esto ya no, o sea, al principio especulábamos con que efectivamente serían diferentes y estamos dando el paso difícil que es el de demostrar. Y además, bueno, pues son resultados que son bastante similares a grupos totalmente independientes como el de Clemens y un par de grupos chinos que hay por ahí que he descubierto recientemente también, que bueno, pues que en países diferentes y muestras diferentes encuentran cosas bastante concordantes con las que hemos descrito nosotros. Ujú. A seguir haciendo muestra, ¿no? En ese sentido, que es captando más pacientes. Sí, Yo, una duda así como que me ha surgido escuchándote. Es que ha habido un momento que has dicho como que debido a que en el clúster 1 hay más personas con esquizofrenia, pues que de alguna forma eso como que reforzaba los resultados y no sé cómo hasta qué punto como que tiene sentido el diferenciar entre trastornos cuando el artículo lo estamos haciendo de clústeres. O sea, No quiero sé si me decir, la explica observación muy bien. o la reflexión, o sea, no tanto sino en la severidad, o sea, era en la parte de crónicos primeros episodios. No Sí, sé, quiero claro, decir, pero has hecho como referencia
a eso, a que había menos de trastorno bipolar, que efectivamente parece que las personas con trastorno bipolar pues parecen tener menos experiencias Claro, o sea, anómalas del yo. y menos afectación, o la descarga coloralia está menos afectada también, el Sí, bipolar que el diagnóstico, el paciente diagnosticado de esquizofrenia. O sea, entiendo la observación que me haces, ¿no? Decir, a ver, si queremos unificar, ¿por qué ahora haces claro, esta observación de sacar ahí subdivisiones? sí, es un Pero poco eso quizás más el... Dime, dime. No, perdón, dime. O sea, que veo el sentido, o sea, que tiene sentido, lo que pasa es eso, que de cara a los artículos que escribamos y tal, o sea, es como que me surge la duda de hasta qué punto como se puede defender eso por ahí o deberíamos de defender más los clústeres de alguna manera. Claro, pero la cuestión está que el clúster lo constituyen pacientes y esos pacientes tienen unas características clínicas que permiten definirles o diagnosticarles como esquizofrenia, como trastorno bipolar. En la medida, quiero decir, quizás no creo, fíjate, no creo que sea, por decirlo coloquialmente, resultar contradictorio, sino que sirva como para reforzar acorde a las investigaciones previas que se han hecho, quizás entendiéndolas más parceladas, ¿no? Por ejemplo, lo que un poco te venía a comentar y que aparece en la introducción de este artículo. Resulta que si lo entiendes por separado de cómo puntúan en el IPASE los pacientes con esquizofrenia, cómo puntúan en el IPASE, por ejemplo, los bipolares, o cómo de afectación la descarga coloraria o los pacientes con esquizofrenia o como bipolares, o los bipolares. Entonces, salía que hay diferencias, esas diferencias, pero es que en su conjunto quizás tampoco es solo entender un bipolar, sino no todos los bipolares, igual que no todos los pacientes que tienen el diagnóstico de esquizofrenia tienen el grado de severidad similar. Entonces, la hora de establecer un clúster, no por solo el diagnóstico, sino clínico de DSM-5 que nos piden en la práctica asistencial, sino entendiéndolo, o sea, porque así es un poco el razonamiento del grupo, o sea, el hecho de, o así lo entiendo yo, vamos, no queremos clúster, pero para identificar individuos o pacientes que aunque están bajo un diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno bipolar, tienen una afectación mayor o menor. Pero necesitamos ese diagnóstico para entrar en el grupo, ¿no? en la propia base de muestra. No sé si me he explicado lo que... No me he explicado. No, Además, yo creo que, o sea, además sí entiendo lo que dices, sí. Claro, o sea, quiero ¿Sí, me decir, oyes? a día de hoy tenemos un clúster 1 que tiene pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y pacientes con trastorno bipolar, ¿no? Pero lo que buscamos es que aunque tú seas tengas un diagnóstico de bipolar, hay pacientes bipolares que pueden caer en un clúster 1 o un clúster 2 porque funcionan de una manera u otra en síntomas, en deterioro cognitivo, en determinadas variables. Claro, pero es que clínicamente hablan, o sea, en muchas otras cuestiones también, si comparamos el bipolar con la esquizofrenia, con los pacientes con diagnóstico de psicosis, vemos que el bipolar tiene menor afectación clínica que la... Entonces, es congruente esperar que los pacientes bipolares caigan más en el clúster 2 que en el clúster 1. Eso es lo esperable y eso es lo que está habitualmente, aunque en esta muestra no es relativamente pequeña, pero sí que se cumple que solo 3 caían de bipolares, por ejemplo, en el clúster 1 y 25 de bipolares en el clúster 2, ¿no? Que es lo que nos hace pensar. Entonces, en su conjunto, eso, que los pacientes bipolares tienen menor afectación, entonces, en ese sentido. Entonces, hablar de que hay más bipolares en el clúster 2 no creo que sea sinceramente contradictorio con la idea de nombrar esos diagnósticos. Además que yo creo que también eso justifica un poco que realmente en ambos clústeres sí que tienen experiencias anómalas del yo en comparación con los controles sanos. Que el clúster 1 tiene mayor gravedad, sí, pero el 2 también las tiene como tal. Entonces yo creo que eso también, el verlo en relación con que justo en ese clúster también caen más bipolares, que de por sí la gravedad de las experiencias anómalas del yo son un poquito más
leves, pues de ahí también un poco, es como esa diferenciación de la gravedad en sí, como decía Marta, más que no solo la presencia como tal, sino también esa diferencia en la severidad de esos síntomas, yo creo, ¿no? No sé, o así lo entiendo yo un poco. Sí, a lo mejor también estáis queriendo decir que por qué publicamos artículos en esquizofrenia y no en clústeres. Pues la contestación es sencilla, porque lo de los clústeres es una hipótesis nuestra y lo otro, pues ahora mismo es lo que nos permite comunicarnos con el resto de la comunidad científica, ¿no? Si publicáramos con un concepto que solo nosotros admitimos como cierto, pues sería como hablar en chino, no, porque ahora ya hablan en chino muchos, pero no sé, en un idioma inventado, en el Klingon ese, no sé de dónde me ha salido el nombre, pero me suena que es un idioma inventado. Sí, o sea, es que necesitamos usar el diagnóstico de esquizofrenia o el nombre para referirnos porque es la forma en la que la comunidad científica entiende los trastornos. Claro. Y ya está. Pero bueno. Bueno. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nos Pues vemos nada, la próxima gracias, semana. Marta. Chao, adiós. Adiós. Buena tarde. Chao. Adiós. Chao.